Hoy lunes 9 de junio de 2014, estas son las noticias. Solo con amenazas de irse a huelga de hambre, el gobierno atiende a los municipios, claman alcaldes. Si los normalistas faltan al 20% de clases, habrán perdido el ciclo escolar. Dispone el IEM de 50,000 solicitudes de voto para michoacanos en el extranjero. En Michoacán, el 30% de las empresas incumple con las medidas de protección civil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Mi nombre es Mónica Mora y como siempre les saludo con mucho aprecio a través de este espacio informativo www.respuesta.com.mx. Recuerde que transmitimos desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y estas son hoy las noticias. Solo con las amenazas de irse a una huelga de hambre, el gobierno del estado atiende a los municipios, claman los alcaldes de Churincio y Panindícuaro, quienes demandan el pago del programa de obra convenida por más de 23 millones de pesos. Los alcaldes de Churincio y Panindícuaro demandaron el pago del programa de obra convenida por más de 23 millones de pesos. Existe la posibilidad de una huelga de hambre por parte de uno de los municipios. Juan Luis Contreras y Manuel López expusieron los recursos que se les deben desde hace casi 3 años. Acompañados de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Contreras lamentó que solo con las amenazas de irse a una huelga de hambre, el gobierno pueda atender a los municipios. El perredista sostuvo que no es gato de nadie. Esto al hacer referencia a los titulares de Finanzas y CEPLADE sobre la dependencia. Señaló que siguen la posibilidad de que se vaya a una huelga de hambre siempre y cuando no le paguen. El municipio de Churincio sostuvo que a él no le han entregado los recursos de los programas de obra convenida del 2011, 2012 y 2013. Con información de Julio Vargas, voz Mariacel Varela. Renunció el secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Manuel Antúnez Álvarez. Es el tercero que va en la administración de Fausto Vallejo Figueroa. Manuel Antúnez Álvarez presentó este lunes su renuncia al cargo de secretario de Desarrollo Económico, tras poco más de 5 meses al frente de la oficina. Antúnez fue el tercer titular de la dependencia en el corto gobierno de Fausto Vallejo. Inició la administración Ricardo Martínez, le siguió Juan Pablo Arriaga y a él Antúnez Oviedo. Antúnez había presentado desde hace 2 meses su renuncia al cargo, tras desavenencias por el nombramiento de Nancy Cárdenas al frente de una nueva oficina que se encargaría de promocionar al puerto de Lázaro Cárdenas, misma que estaría incorporada a la SEDECO, pero con carácter autónomo y con su propio presupuesto. Cárdenas estaría obligada a atender indicaciones solo del gobernador. Antúnez se inconformó en esta ocasión por la decisión de crear una oficina que haría las mismas funciones de la propia SEDECO por la evidente duplicidad que habría entre ambas. Con información de Jaime López Martínez, voz Mariacel Varela. Si normalistas faltan a clases, al 20% de clases habrán perdido el ciclo escolar, advierte la Secretaría de Educación. La dependencia lleva un registro de las inasistencias de estos estudiantes. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, advirtió que si escuelas de educación normal pierden más del 20% de las clases, perderán el ciclo escolar 2013-2014. Ello en particular referencia a los normalistas de Tiripetío que aún el viernes pasado no acudieron a clase por enésima vez para emprender bloqueos en diversas calles de esta capital, así como haber secuestrado vehículos oficiales y autobuses para impedir el paso en la vía del tren al poniente de esta capital. Sierra Arias adelantó que se lleva un registro pormenorizado de las inasistencias de estos estudiantes, a fin de aplicar la norma, tras advertir que el gobierno michoacano no cederá a sus presiones. Respecto a la aplicación de la prueba Excale, que es de carácter federal que se hace de manera aleatoria a profesores del país para evaluación y que en Michoacán se aplicaría en 14 sedes, el funcionario precisó que de 200 exámenes programados se logró realizar solo 110. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Ya una semana del emplazamiento a huelga del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, la rectoría Nicolaita notifica no haber recibido aún un aviso legal en torno a este estallamiento. A Rectoría de la Universidad Michoacana no ha llegado aún la notificación oficial del emplazamiento a huelga de parte del Sindicato de Profesores para el 17 de junio, prorrogado por los académicos por la controversia sobre los criterios para el reconocimiento de posgrados.
Ana Teresa Malacara, secretaria jurídica de la institución, dio a conocer lo anterior, en tanto que Lauro Chávez Rodríguez, dirigente sindical de los espumistas, señaló que estos criterios de reconocimiento de posgrado, mismos que plantean no adjudicar horas clases a profesores nicolaitas que hayan cursado doctorado o maestría en instituciones de dudosa calidad académica, violentan el contrato colectivo de trabajo. Y es que el Consejo Universitario aprobó el pasado 30 de abril el documento Criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrado al personal académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en búsqueda de eliminar la promoción de docentes con posgrados patito. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. Y dispone el Instituto Electoral de Michoacán de 50,000 solicitudes de voto para los michoacanos en el extranjero. A la fecha, el Instituto Electoral de Michoacán dispone de 50,000 solicitudes destinadas a paisanos michoacanos para ejercer su sufragio el año próximo en la elección de gobernador, además de que está previsto un tiraje de 50,000 boletas de voto. La anualidad del proceso electoral, prevista en la reforma política, podría duplicar los 94 millones de pesos de gasto general del IEM. Previo, Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del instituto. Se busca armonizar la nueva legislación electoral en la antesala del proceso estatal 2015. El órgano colegiado ha modificado algunos lineamientos de trabajo de la unidad del voto de los michoacanos en el extranjero, como haber reducido a la mitad el personal que en esta labora, así como que las solicitudes faltantes serán enviadas por internet para ahorrarse gastos de envío y de papel, y la reducción de la cifra de estas luego de que en 2011 se imprimieron 700,000 solicitudes de voto, informó. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, regresa a su cargo, esto por petición del Papa. El arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, Monseñor Alberto Suárez Inda, prepara su regreso al cargo de esta demarcación eclesial luego de que el Papa Francisco le pidiese se mantenga en por un periodo más. El jefe pastoral dijo lo anterior al regresar de Roma, a donde acudió junto a los obispos de la diócesis de la República Mexicana a la Santa Sede a sostener un encuentro con el sumo pontífice la semana pasada, y externó que lo que más me ha impactado es el deseo expreso del Papa Francisco de que siga un tiempo todavía cumpliendo con esta responsabilidad en la arquidiócesis. El jefe pastoral había enviado el documento oficial al Vaticano solicitando su jubilación tras décadas de ministerio, pero asumió ante la petición del Santo Padre que ser obispo en una diócesis como la nuestra es una tarea nada fácil. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. En Michoacán, el 30% de las empresas incumple con las medidas de protección civil. Se espera que a la brevedad el Congreso apruebe la ley en la materia que permita sancionar a empresas e instituciones. En Michoacán, 3 de cada 10 empresas no cumplen con los requerimientos en materia de protección civil y carecen de extintores, botiquín de primeros auxilios o señaléctica de salida de emergencia, entre otros, reveló el director general de Protección Civil en la entidad, Nicolás Alfaro García, tras esperar que a la brevedad el Congreso del Estado apruebe la ley en la materia que les permita sancionar y no únicamente realizar llamados de atención a la iniciativa privada e instituciones gubernamentales. Con esta ley pudiéramos hacer cierres temporales o definitivos dependiendo de la problemática que ahí exista o el riesgo inminente hacia la población, manifestó. Y es que las instituciones o comercios públicos o privados requieren contar con un programa de protección civil que garantice el bienestar tanto del personal como de la clientela. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. 350 millones de pesos requeriría el Centro Estatal para la Atención de las Enfermedades Renales de Ciudad Hidalgo en una primera etapa. Se conoció que en Michoacán en 2010 había 4,800 personas que padecían insuficiencia renal crónica. Santiago Blanco, diputado del Distrito 12 de Ciudad Hidalgo, confirmó que presentará al Congreso del Estado la iniciativa de ley para la creación del Centro Estatal para la Atención de las Enfermedades Renal, teniendo como sede Ciudad Hidalgo, municipio que aseguró cuenta con un mayor número de personas con este padecimiento. El centro integral requerirá en su primera etapa de 350 millones de pesos para la implementación de la primera etapa, contando con 40 máquinas para lograr atender a 80 pacientes diarios.
aseguró que el Organismo Mundial de la Salud ha declarado pandemia mundial a la insuficiencia renal crónica. En México existen 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve y 128,000 con insuficiencia crónica, mientras que Michoacán tiene el registro, en 2010, con 4,800 pacientes con insuficiencia renal crónica. Con información de Debbie Vega, voz María Cel Varela. Y sigue en la mira de los regidores panistas la secretaria de Desarrollo Social. Ella es Rosalba Vanegas Garduño, quien no rinde cuentas de los programas sociales que maneja. De nueva cuenta, la secretaria de Desarrollo Social es señalada por los regidores panistas. Insisten que la titular, Rosalba Vanegas Garduño, no entrega la información del manejo y distribución de los programas sociales que manejan, situación que calificó el regidor Fernando Contreras Méndez como grave porque el cabildo moreliano corre el riesgo de ser señalado por incurrir en actos de omisión. En sesión de cabildo, el regidor Contreras Méndez detalló que existen 17 programas y 48 subprogramas que no tienen información sobre la distribución y manejo de los mismos. Asimismo, indicó que Contraloría anexó como parte de la auditoría que hacen en la dependencia el dato sobre las reglas de operación de los programas que ha entregado Desarrollo Social. Abundó que según Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Social, en los 11 programas municipales, no hay dato alguno de la operación, como tampoco están completos los padrones de los beneficiados. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Y el Cabildo de Morelia estudiará el exhorto del Congreso local sobre la propuesta de realizar una consulta popular para regresar a Santa María y Morelos el estatus de tenencias. El Cabildo moreliano requiere de tiempo para estudiar el exhorto que hizo el Congreso del Estado sobre la consulta popular que propone hacer por el cambio de estatus de tenencia a colonias en Santa María y Morelos. Aunque el exhorto llegó al Ayuntamiento de Morelia en días pasados, apenas fue abordado el tema en sesión de Cabildo, propuesto en Asuntos Generales por la Secretaría Municipal, y el presidente municipal fue quien puso a consideración que el exhorto fuera enviado a las comisiones de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil para efecto de que se haga una inspección. Determinó importante el edil que el resultado de los análisis se remitan a todos los integrantes del Pleno, ya que es un tema que fue avalado por el Cabildo y por eso será en conjunto que determinen la postura de ratificar o no el cambio de estatus de tenencia a colonia en Santa María y Morelos. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. El ayuntamiento anunció la sustitución de 2,237 árboles y arbustos del Periférico Norte para construir 5 pasos a desnivel. Serán sustituidos 2,237 árboles y arbustos del Periférico Norte por la construcción de 5 pasos a desnivel que realizará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para agilizar el tránsito vehicular de carga pesada que tiene que pasar por Morelia para desplazarse del centro a la costa y viceversa. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Vicente Hernández, informó que como parte de los trabajos de construcción del Libramiento Norte, el Ayuntamiento de Morelia colabora en las labores de limpieza. Comentó que los trabajos de limpieza comenzaron hace 2 semanas y llevan un 20%. Consiste en despejar el área donde se construirán los pasos a desnivel en el tramo que comprende de la salida Quiroga hasta la salida Salamanca. Después de la limpieza, removerán los árboles que sustituirán del libramiento en los cruces con central de autobuses, Pedregal, Lago, Ralito y fraccionamiento Mil Cumbres. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Esa es la información que reunimos para usted en este día. No se pierda la próxima emisión de Respuesta TV mañana martes aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.